Región Ventaña Argentina, la comarca de Sierras de la Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografías de artistas, entre otras cosas que se vayan presentando. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe, y también los invito y las invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, como con ese nombre lo encuentran, y también pueden escuchar este podcast primero que nada en su web, que es radiohashtag.com, y más tarde en Spotify o en YouTube también lo buscan con ese nombre. Hoy vamos a hablar de... me trabé, vamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo. No es tan conocido, me parece, y sin embargo me parece que fue una iniciativa como con mucho sentido y muy pensada en el mundo de la historia del arte y en Argentina, porque vamos a hablar de un grupo argentino que creo que hace rato no traía así como historia argentina. Veníamos hablando más de artistas contemporáneas últimamente, que los invito a que vayan a buscar esos podcasts. Los buscan en YouTube o en Spotify como Algo de Arte o en el canal de Radio Hashtag. Hay un montón para escuchar. Mismo en mi perfil tienen una lista de reproducción directa a YouTube. Bueno, en cuanto a preámbulo, ¿de qué voy a hablar hoy? De los artistas del pueblo. Con ese nombre ya nos tendría que dar un montón de indicaciones de qué se trata este grupo, ¿no? Cuál va a ser su objetivo, porque ya con ese nombre, podemos asumir un montón de cosas. ¿Quién era esta gente? Les nombro un par porque después fue un grupo bastante grande, bastante inmenso, y que de hecho se continuó mucho en el tiempo, o sea, fue algo que perduró bastante. Les nombro algunos: José Arato, Adolfo Beloc, Guillermo Ebeck, Agustín Riganelli y Abraham Vigo. Estos fueron algunos, como insisto, o sea, fue un grupo que se fue sumando mucha gente. Este grupo primero arrancó, si nos ponemos en contexto, estamos hablando de la década del 20, del 30, en Buenos Aires particularmente, como capital cultural, por así decirlo. También Rosario tenía muchísima movida cultural. Se van a manejar en estos grupos por barrio, más o menos. ¿En qué va a depender eso? Bueno, básicamente los artistas en ese momento se juntaban, por eso hablo de movida cultural, porque se juntaban en ciertos cafés o ciertos bares, y después se publicaban revistas con las cosas que surgían en esas reuniones, como obra, como escritos, como literarios, como relatos periodísticos. O sea, era como un conjunto, perdón, estoy jugando con la lapicera. Era un conjunto de cosas, y después generalmente se publicaba o no, pero eran grupos que se juntaban a esto, a tomar un café, a debatir, a hablar, bla. Mucho de lo que pasaba también, si escucharon el podcast de dadaísmo, lo que pasaba en el Cabaret Voltaire en París, estos bares que se juntan artistas, charlan un poco, risa, y surgen muchos temas. Bueno, Buenos Aires va a pasar así, y van a haber grupitos que, un poco va a haber pica, un poco no. Vamos a tener, por ejemplo, el grupo de La Boca, el grupo de Barracas, el grupo de Boedo, el grupo de Florida, ¿no? Con un montón de grupitos. Después vamos a tener el grupo de París mucho más adelante, que van a ser esos que van a volver de París. Entonces estos primero fueron, eran parte de la escuela de Barracas,
que después se conformó el grupo de los 5, ya creo que hablamos del grupo de los 5, no lo recuerdo, creo que lo nombré en algún podcast, y finalmente se asocian con el grupo de Boedo, por eso digo que son varios después los que van a terminar, y se agrupan con el grupo de Boedo generando este grupo nuevo que se va a llamar Artistas del Pueblo. ¿Quién es de esta gente? Bueno, ya les dije quiénes eran, como para que busquen obra. Igual si ponen Artistas del Pueblo les va a saltar. ¿Quiénes eran esta gente? Bueno, primero lo situé en la movida cultural. Ahora nos tenemos que situar en la movida socioeconómica, digamos. En los 20 y en los 30 había, primero, los barrios. Barracas y La Boca eran barrios de básicamente la clase obrera, porque estaban primero el puerto y en Barracas había muchos depósitos, muchas fábricas, entonces eran meramente barrios de la clase trabajadora, de la clase obrera. Y estos artistas vivían en estos barrios y muchos trabajaban en estas fábricas o en el puerto o en distintos puestos laborales, ¿no? de esta índole, o sea, bien clase proletaria, estamos hablando. Y además, sumado a esto, en la época, estamos hablando de una época en la que Argentina fue tipo las más grandes oleadas migratorias que trajeron no solo una clase baja que se estaba escapando de la guerra, ¿no? Estamos hablando del 20, más o menos, el 14, ¿no? Las oleadas migratorias, clase trabajadora, pero que muchos venían de Italia. ¿Y por qué menciono esto particularmente? Porque básicamente venían muchos con este pensamiento de izquierda, vamos a tener un pensamiento anarquista, y este grupo en particular, como que no voy nunca al punto, ¿no? Pero es como que les voy tirando pistas a ver si, como si me podrían responder. Bueno, entonces este grupo va a tener una fuerte convicción política ligada al pensamiento izquierda y particularmente anarquista. Y eso no es menor, digamos, de la época y de esto de que les digo de las oleadas migratorias, del barrio en el que estaban, de a que se dedicaban muchos que no vivían del arte, ¿no? Es como, no es menor. Entonces, esta gente, o sea, ¿por qué hago énfasis en la parte política? Bueno, porque su arte va a estar ligado fuertemente por una convicción política y va a ser tipo un desarrollo plástico unido a la militancia. El contenido de lo que van a pintar, en realidad no pintan, spoiler, de sus obras, estaba ligado al realismo. ¿Qué es el realismo? ¿Cuántos paréntesis que tiene este programa? El realismo, si nos ponemos a pensar, el realismo nace como una fuerte crítica social, estamos hablando más o menos de estas épocas, nace primero como un sarcasmo, ¿no? Estaba ligado a ilustración, a las revistas cómicas. De hecho, este grupo va a participar en un montón de revistas en Argentina, de política, de revistas que servían para difundir las noticias del movimiento, del partido, ¿no? de esta ideología política, y van a ilustrar con obras, o sea, con ilustración, que valga la redundancia, ¿no? Van a hacer ilustraciones para estas tomos de revistas y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, no sé, una obra para que ubiquen realismo, Sin pan y sin trabajo, se me fue el nombre, de la Cárcova, creo que es, sí. Como es ese tipo de obras, es realismo, ¿no? Y europeo ahora se me fue. No, bueno. Tendría que haber buscado antes, probablemente sí. Donde básicamente este realismo que estoy hablando de que es una fuerte crítica, el foco principal es la clase trabajadora, el obrero, el obrere, ¿no? ¿No? Como es esto, es una muestra de la realidad. ¿Y por qué generalmente iban con crítica? Y bueno, por las condiciones en las que trabajaban esta clase proletaria, que básicamente era un montón de horas de trabajo, bajos sueldos, trabajos forzados,
pocos días de descanso, condiciones bastante deplorables, sin ninguna reglamentación de salud o lo que sea, y era una clase que estaba muy golpeada. Entonces, bueno, el realismo va a tomar como tema principal la clase trabajadora. Pero esta gente, y acá es donde cito lo que decía al principio del programa, de que para mí dejaron como una coherencia que en el arte, lamento decir, muchas veces no se da. O en la historia del arte, porque ahora estamos hablando del arte contemporáneo, bueno, fue como un poco más, y tampoco quiero generalizar, pero digo que muchas veces, vamos a decirlo así en vez de generalizar, no hay coherencia, ¿no? Ejemplo, el arte pop de Estados Unidos o también de Inglaterra, que era más para estudiantes, y eso, hay un capítulo de arte pop, los invito a escucharlo. Eran obras que no eran accesibles para la clase popular y que también era, por ejemplo, si pensamos en Andy Warhol, era como más arte de el popular mainstream y no la clase popular como lo que conocemos acá como clase popular, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo, estoy dando muchas vueltas, vamos a ir al punto. Que esta gente lo que hace es esto, va a tomar como principal objeto la clase obrera, pero no solo desde la obra, sino para la clase obrera. ¿Cómo es esto? Bueno, van a empezar a pensar, más allá de las revistas en las que publicaban, van a empezar a pensar que esta gente tiene que tener obra en la casa, que esta gente tiene que poder comprarla la obra. Entonces, todos estos artistas, y acá con lo principal de que decía que no pintaban, van a ser grabados, primeramente silografía, otros van a ser chapas, punta seca, etc., pero mayormente silografía, talla, ¿qué más? La gráfica en general, porque lo que van a decir es, estas técnicas, cualquiera de las que estoy mencionando, no me permiten hacer muchísimas copias, primero, sin un original, ¿no? Si conocemos la técnica del grabado, y acá podemos adjuntar lo que decía nuestro querido amigo Walter Benjamin en la obra de arte en la era de la reproductividad técnica del aura. Bueno, el grabado no tiene este aura, no hay un original, ni siquiera el taco es original, porque muchas veces el taco, o sea, la matriz, estoy hablando, se pierde. Entonces, al tener esta posibilidad y al ser en papel, podían hacer infinidad de copias y venderlas a un muy bajo precio, básicamente. Y es un papel, lo cual era mucho más, era transportable, era económico, era fácil de obtener. Entonces van a hacer este acercamiento de hacer obra para la clase obrera, para que la clase obrera tenga obra de arte en su casa. Y la van a ir a vender en las puertas de las fábricas, como si fueran volantes o diarios. Así van a vender la obra. Se van a parar en la puerta de las fábricas y van a ir y van a vender obra para que la clase obrera tenga obra de arte en la cual se sienta reflejada, porque era obra que hablaba para ellos, ¿no? Era como... Y también para que la puedan comprar. O sea, era un círculo que cerraba por todos lados. Por todos lados me cerraba ahí. Y también lo que él le generaba era mayor circulación. Estamos hablando, volvemos para atrás, de que era un grupo que tenía fuertes convicciones políticas, que publicaban en revistas, etc. Entonces también esto les daba, o sea, los beneficiaba a ellos con que su obra esté en más lugares, que llegue a más gente. Digo, es como un montón de cosas que estaban buenas para los dos lados. A mí me parece un grupo que, no sé, yo cuando lo conocí nunca lo había sentido nombrar. Capaz había escuchado a Vigo, creo que es el con más renombre, por así decirlo, el más popular. Tampoco quiero decir una guasada, pero
Sí había escuchado, por ejemplo, el grupo de Boedo, pero no había escuchado a esta gente con esta iniciativa que a mí me parece maravillosa, como de decir, che, ok, estamos hablando de la clase obrera, buenísimo, pero ¿cuánto sale una pintura al óleo? ¿Esta gente la puede adquirir? ¿Esta gente va a ir a comprar esta obra? ¿O tenemos que ir nosotros a salir al encuentro de esta gente que le estamos hablando a ellos, que estamos denunciando lo que les pasa, que estamos mostrando las horas forzadas de trabajo, ¿no? Donde ponían el cuerpo literalmente. Nada, me parece como excelente eso y como también una manera tipo, como para pensar como artista, de salir de los mismos círculos en los que, bueno, esto eran todos intelectuales, todos artistas, escritores, qué sé yo. Bueno, no, ahí están llevando la obra, tipo, están extendiendo los límites en los que esta obra se podría llegar a hacer conocer y al mismo tiempo poniéndola en función de un pedido, ¿no? Como de, bueno, de condiciones dignas de trabajo, de menos horas y más salario, etcétera. Etcétera, que lo estoy minimizando, pero bueno, se entiende lo que voy, ¿no? Después la historia nos va a contar otra cosa, ¿no? Pero a lo que iba es como poniendo en foco en la obra y no en la parte política, que igual me parece interesantísima, como, bueno, como buscar. O sea, ¿de qué estoy hablando yo? De esto. ¿Esta gente lo va a ver? Tipo, ¿va a ir al Tortoni a ver una obra de arte? ¿O va a comprar esta revista que le habla a un círculo muy chiquito de personas que somos les artistas? O si voy y me le paro en la puerta de la fábrica donde trabaja y le ofrezco una obra que sale poca plata y que encima le está hablando a esa persona, ¿ahí la va a ver? Bueno, vamos con esa. ¿Se entiende lo que digo? Como buscarle la solución a de que, bueno, la obra a veces no tiene los mismos círculos, la obra a veces tiene necesidades propias, ¿no? Y esta gente me parece que lo resolvió a la perfección, sin salir de los otros ambientes también, ¿no? Porque seguían como, bueno, se puede las dos cosas. Nada, me parece que es un grupo que vale la pena conocer. Los invito muchísimo a que busquen, hay obra en internet de esta gente. La mayoría son hilografías, grabados, gráficos, pero es obra que es muy interesante, muy expresiva también, ¿no? Porque el grabado tiene esta cosa de, cuando es hilografía, de líneas más gruesas, de más dinámica, de resolver con pocos trazos capaz. Depende de la técnica de grabado, por eso digo capaz. Entonces como que tiene una fuerte carga expresiva, si son tipo en sepia o si son en blanco y negro, también los distintos tonos de grises, de negros, nada, a mí me encanta el grabado personalmente y me parece que también refuerza, solo hablando puramente de la imagen, como que esta fuerza expresiva que tiene grabado, me parece que también como que comunica muchísimo. Y es lo que hablábamos, ¿no? En muchos podcasts anteriores, de que la imagen y el material y el soporte también comunica, ¿no? Y claramente lo estamos viendo acá con gente que dijo cómo puedo llegar a más personas, cómo puedo hablarle específicamente al público que necesito hablarle, y lo lograron, la verdad. O sea, no les podemos decir nada, lo lograron. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Espero que realmente hayan conocido este grupo. Me lo pueden dejar si escuchan esto por YouTube o por Facebook en los comentarios, y si lo escuchan por Spotify, como creo que la mayoría de la audiencia, me lo pueden dejar en mi Instagram, que es mflorpe, que ahí también generalmente los martes y jueves cuando sale este podcast, pero si estás escuchando esto del futuro, dejo una cajita ahí para que me digan qué temas quieren que hablemos. Hasta ahora fui cumpliendo con todos. ¿Y qué más les puedo decir?
Si tienen un programa de radio, un podcast, pueden comunicarse con Radio Hashtag a través de su Instagram, o también en su perfil tienen números de teléfono y referencia, y hablan con ellos, y como me dieron el espacio a mí, se los pueden dar a ustedes, así de fácil. Gracias por acompañarme hasta acá y nos encontramos en la próxima edición. En un mundo digital, navegamos por tus redes